El manejo del proceso de negociación. Tercera parte. En esta ocasión vamos a hablar del cuadrante del explorador de interacciones, que trata acerca de entender el clima de la negociación y las percepciones existentes en las relaciones entre las partes al inicio de la negociación y a medida que la negociación avanza. Porque hay que indagar acerca de las interacciones, porque esas interacciones pueden determinar en alto grado el éxito o fracaso de la negociación y podrían inicialmente tomarse medidas oportunas para enfrentar dificultades generadas por el clima inicial y las percepciones negativas entre las partes. ¿Cuál es el reto de la exploración de interacciones en la negociación? En este cuadrante se trata de explorar a fondo el ambiente de la negociación para entender cómo el clima entre las partes y la interacción y la relación entre ellas van evolucionando a lo largo de la negociación, de manera que se maximicen las posibilidades de lograr un acuerdo que beneficie en el mayor grado posible a ambas partes, en especial beneficie a la parte que el negociador representa y que proteja y mejore las relaciones entre las partes y los intereses más amplios de la comunidad. ¿Cuáles serían ejemplos sobre el clima y las relaciones entre las partes? ¿Cuáles serían ejemplos de lo que hay que explorar? Por ejemplo, ¿cómo se perciben inicialmente las partes entre sí? ¿Se perciben como enemigos, como adversarios, como competidores o como aliados potenciales para llegar a un acuerdo que favorezca a ambos? Esta última forma de percibirse aliados potenciales para llegar a un acuerdo que favorezca a ambos es probablemente la percepción más favorable para lograr éxito en la negociación. Y cuando se perciben como enemigos, probablemente es la percepción inicial más desfavorable para lograr éxito en la negociación. Otro asunto, ¿cómo han sido las relaciones entre las dos partes hasta ahora? ¿Han sido de hostilidad o de desconfianza? ¿O han sido de indiferencia? ¿O han sido de competencia? ¿O han sido de colaboración? ¿O no ha habido ninguna? Es importante entender cuáles han sido las relaciones hasta ahora para tratar de atender los problemas surgidos de las relaciones anteriores en el proceso actual. Otro asunto, ¿qué temores o presiones enfrentan las partes para explorar posibles acuerdos? ¿Hay límites de tiempo muy severos? ¿Hay límites de autoridad? ¿Van a experimentar o experimentan intervención directa o indirecta de terceros? ¿Han tenido experiencias negativas? ¿Existen posibilidades de daños severos? Entonces, todo esto del clima y las relaciones entre las partes es algo que hay que explorar al inicio de la negociación para orientar el proceso, de manera que los aspectos negativos del clima o de la percepción entre las partes hagan el menor daño posible y se aprovechen más bien los elementos favorables para un acuerdo que beneficie a ambas partes. ¿Cuáles serían algunas guías útiles para el explorador de interacciones? Un muy importante es separar la gente del problema, asegurarse que entendemos los asuntos sustantivos de un lado y los asuntos de emociones, de relaciones, de percepciones por otro. Aunque ambos están, hay que evitar que se entremezclen. La parte de percepciones, de el clima entre las partes, de la relación entre las partes, debe separarse de los asuntos sustantivos, porque cuando se entremezclan hace muy difícil aclarar, deslindar y entender las opciones sustantivas por el bloqueo emocional o el bloqueo del clima que puede estar afectando entender los asuntos que realmente hay que resolver. Segundo,
sea duro con el problema y sea blando con la gente. En explorar el clima hay que entender a fondo los asuntos, con lo que hay que ser duro, pero enfocar el trato a las personas de manera que sea considerado con las emociones y, y los valores de ellos. Tercero, entender que el otro es adversario y aliado a la vez. Es adversario en el sentido de que él quiere ganar y algunas de las expectativas de ganancia para él podrían implicar alguna pérdida para usted. Pero también es aliado en el sentido de que usted lo necesita para lograr algo que no tiene a menos que llegue a un acuerdo con él. Y finalmente es ese aliado para obtener algo mejor que su alternativa externa. Entonces, ¿cuál es el reto del explorador de interacciones? El reto del cuadrante 2 es entender cómo las relaciones entre las partes en cuanto al clima y las percepciones, cómo son en este momento y cuáles son los elementos claves del proceso que pueden incidir en esa relación. Es llegar a conocer el ambiente en que se desarrollará el juego y establecer el ámbito sobre el cual van a existir las reglas en el proceso de negociación. El jueves 6 de julio, en la sección negociación del sitio web www.lidermoderno.com se presenta la discusión del segundo cuadrante del manejo del proceso de negociación que hemos llamado explorador de interacción.